Bueno, como siempre, una alegría estar de nuevo con ustedes, disculpándome por la cara que les presento, pero son los estragos a la vez de la edad, de ser gringo y de vivir a 4.000 metros de altura. Entonces, y también es un gusto y un gozo estar compartiendo esta tarde con Belén, que la conozco de fama, que la conozco porque estamos colaborando muchas veces en el acompañamiento y nunca nos habíamos visto. Entonces, es una alegría poder compartir este espacio. Y como bueno, estuve ya detrás de la puerta escuchando y viendo los materiales o los textos también que Belén les presentó, me pareció genial y me pareció también que la perspectiva de Belén, que es desde su propio ministerio de acompañamiento, me permite entonces a mí ya no tocar los temas como ella los tocó. Comparto absolutamente lo que ella compartió con ustedes. Hay muchos puntos que ella desarrolló y hemos trabajado ya aquí. Por lo menos me acuerdo de haber trabajado varios aspectos de este acompañamiento. Y quisiera más bien quedarme con Jesús. Quedarme con Jesús, más avanzo en el camino de la vida consagrada, en el acompañamiento de las personas, y más siento la urgencia de volver a Jesús. Los que estaban aquí el lunes pasado, la semana pasada, para trabajar la cuestión de interculturalidad, se acordarán que también señalé que hay como dos urgencias hoy día: reformular, reconstruir el espacio ético y moral, lo que me parece una de las grandes crisis de hoy. Y el otro aspecto de esta urgencia de hoy es atreverse de nuevo a anunciar a Jesucristo. Tengo la impresión, y me incluyo ahí, que durante muchos años solamente lo hemos susurrado a Jesús, ¿no? Así de refilón, y que hemos hablado mucho de otras cosas que nos parecían más serias y más urgentes. Y hoy día siento que falta la valentía de proponer a Jesús, no digo de imponerlo ni de venderlo, sino de pronunciar su presencia en medio de nosotros. Y entonces, para esta reflexión sobre los criterios de discernimiento vocacional, me he propuesto trabajar el encuentro de Jesús con el joven rico. Y voy a llamar esta presentación, esta meditación, el paradigma del joven rico. Tratar de asimilar, de integrar la manera como Jesús discierne una vocación. Me quedo con Marcos, capítulo 10, de 13 a 22, pero también hay elementos que no están en Marcos, que están en Mateo más bien, y que voy a retomar de pasada, porque me parecen importantes. El texto del capítulo 10 que yo voy a comentar comienza con el encuentro de Jesús con los niños. Antes del encuentro con el joven rico, Jesús está rodeado de niños y hay un primer conflicto de discernimiento, si quieren, que tiene que ver con la informalidad de la vida de Jesús para con los niños, y me atrevería a decir los adolescentes, aunque no se habla de adolescentes, pero los incluyo en este encuentro. Sería mi primer punto: Jesús con los niños y adolescentes. Ese es Marcos 10, 13, 16. Ese es el primer punto. 2,
el proceso vocacional del joven rico, de dónde voy a sacar el paradigma del joven rico. 3, el riesgo, bueno, el punto 2 es capítulo 10, 17 a 20. Es la primera parte del diálogo de Jesús con el joven rico. 3, el riesgo de la apuesta cristiana a contracorriente. Eso serían los versículos 20 a 22. Pero como ustedes conocen la historia del joven rico, me van a decir francamente, no es un modelo muy alentador para la pastoral vocacional. Es un fracaso rotundo. Y entonces, como quisiera seguir trabajando con la Confer, voy a añadir un punto 4, y si nos pusiéramos a imaginar otro guión que el del Evangelio. Bueno, entonces voy a imaginar otro guión. Las y los que me conocen ya tienen algunas ideas de este guión, pero es cambiar de guión tiene que ver también con el guión de Jesús, ¿no? O sea, es otro guión, pero también es el mismo. Tiene rasgos comunes con lo que vamos a trabajar. Bien, entonces me parecía interesante, antes de entrar en una experiencia de acompañamiento vocacional de parte de Jesús, como observarlo de manera informal. Lo que casi siempre falta a la pastoral vocacional. La pastoral vocacional es un sistema institucional que es artificial de cierta manera, siempre es artificial. Se da las de lo natural, de lo espontáneo, pero no es cierto, ¿no? Hay una intención previa que hace que el encuentro no es un encuentro natural, espontáneo, es un encuentro que de entrada es ya institucionalizado. Y entonces me gusta ver el contraste en estos versículos 13 a 16, contraste entre la actitud de los diferentes personajes, la actitud de la mamá, de las mamás, que imponen los niños a Jesús, ¿no? Para que los bendiga, y la actitud de los discípulos, que quieren más bien un poco de orden en todo este asunto, que privilegian la norma y la disciplina, mientras Jesús, acostumbrado que es al caos, ¿no? Porque como Él es la sabiduría que jugaba con la pelota de la tierra cuando Dios creó el mundo, Él está acostumbrado con el tohu bohu. Le gusta el desorden y le gusta el caos. Y entonces va a haber ahí una primera dificultad, un conflicto entre los discípulos y Jesús. La lógica de la disciplina y de la norma que caracteriza mucho la vida religiosa, francamente, ¿no? Cumplir con los actos comunitarios, ¿ya? Con lo que está en la regla, lo que está en los documentos de la congregación, y en contraste, un Jesús que privilegia absolutamente el encuentro, de manera exclusiva, ¿ya? Y va a decir a sus discípulos, dejen que los niños, yo añado los adolescentes, vengan a mí, porque el reino de Dios está ahí, en este encuentro caótico, informal. Y también las mamás espontáneamente comprenden por dónde va el reino, ¿no? El reino es un asunto de gratuidad, de bendición, es una bendición. ¿Cómo volver nosotros y nosotras a una pastoral del encuentro
caótico de la bendición, de la gracia. Lo propio de la gracia es que es absolutamente gratuito. No hay intención previa. Y vamos a ver en todo el proceso de Jesús que no hay de su parte ninguna intención en ningún momento. ¿Ya? Es simplemente el privilegio del encuentro y de la bendición mutua. Las mamás piden bendición y Jesús bendice, ¿ya? Y subraya que los discípulos se equivocan, que la lógica de la disciplina, de la norma, que marca la intención del encuentro, es contraria al reino. Bueno, ese es mi primer punto, con la invitación a acoger hoy la crítica de Jesús sobre nuestros a priori y nuestras intenciones, ¿no? Yo creo que estamos del lado claramente de los a priori de los discípulos. ¿En qué medida nuestra vida religiosa está lo suficientemente inserta en el caos de la sociedad para poder reencontrarse con este a priori del gesto, de la gratuidad y de la bendición? Creo que es una pregunta que va más allá de la formación o del acompañamiento vocacional, ¿no? Es en qué medida nuestra vida religiosa es bendición ahí donde está. En qué medida nuestras comunidades son lugares de encuentro gratuito, de gracia, de juego. Se supone que Jesús jugaba con ellos, no sé, los abrazaba. ¿En qué medida somos bendición sin ninguna intención? Otra que el encuentro. Bien. Con si quieren, este escenario previo del encuentro con los niños y los adolescentes, paso entonces a la segunda parte del capítulo 10, 17 a 20, lo que llamo el proceso vocacional del joven rico. Yo creo que este joven rico es como también un paradigma de la juventud de hoy. Por lo menos lo voy a leer de esta manera. Con pasión, diría Belén, ¿no? Con pasión de juventud, ¿ya? Este joven, entre paréntesis, en ningún momento se dice que es joven, ¿ya? Entonces me pregunté, ¿por qué la tradición dice que es joven? ¿Saben por qué? Porque cumplió con todo. Un viejo nunca puede decir que ha cumplido con toda la ley, es imposible, ¿no? Tenía que ser joven, porque después, siempre digo eso, ¿no? Que Santa Teresa, la pequeña Santa Teresa, sea santa no es muy complicado, muriendo a los 26 años, francamente, ¿no? Y de los cuales bastantes en la cama, entonces peor. Entonces yo creo que es joven porque cree que se puede cumplir. Y es interesante ¿no? Que un joven venga a la vida religiosa con la ilusión de que se puede. Es esencial. Pero él viene también con lo que voy a llamar el síndrome del gurú. El síndrome del gurú, del buen maestro. Ven la escena, ¿no? Corre el joven, se pone de rodilla ante el gurú, ¿ya? Y le dice, buen maestro, ¿qué tengo que hacer para tener? ¿Ya? Lo que es la lógica del que sí piensa que todavía es posible, ganar, ¿no?
Y creo que esto que llamo el síndrome del gurú lo trabajábamos esta mañana en el pequeño grupo que Gloria ha fundado. ¿Ya? Yo creo que esta experiencia, esta búsqueda de gurús, que puede ser de Facebook, que puede ser de donde sea, ¿no? Es el síntoma de un abandono afectivo y ético. No conozco la historia de vida del joven que Jesús acogió, ¿no? Pero lo estoy leyendo desde nuestra situación. También hoy hay como un afán de maestros buenos, ¿no? Porque justamente hay yo creo que Belén lo señaló también, ¿no? En todos los rasgos de los jóvenes de hoy, hay un abandono tan terrible a nivel afectivo y a nivel ético, que sea desde la familia, la iglesia o la escuela, ¿no? Que esta tentación permanente de focalizarse en alguien que sea seguro, ¿no? Que no va a fallar, no va a fallar. Y la respuesta de Jesús es propiamente escandalosa, totalmente escandalosa. Si Jesús hubiera sido encargado de la pastoral vocacional, ¿eh? Estoy seguro que su comunidad le hubiera votado ya. Porque justamente lo que hace Jesús es bajar los entusiasmos, ¿no? Y de una manera realmente escandalosa. No sé si se han fijado en la respuesta de Jesús. No hay ningún buen maestro. Por eso manden a las acompañantes a Belén, ¿no? Porque no hay ninguno que sea bueno. Ni yo. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Ni yo, dice Jesús. No hay ningún buen maestro si no es Dios. Entonces se incluye Él en los malos maestros, o en los maestros que, no digo malos, pero que no son gurús. Jesús de golpe se niega a responder a esta ilusión del joven. ¿Ya? Nadie es bueno salvo Dios, ni siquiera el propio Jesús, ¿no? Quiere decir, Jesús no quiere utilizar esta carta, ¿no? No quiere entrar en este juego de mutuo engaño en el fondo, ¿no? Y para marcar muy bien que él se niega al Face, se niega a este tipo de relación ilusoria, ¿qué hace? Lo devuelve a sí mismo. Tú sabes. ¿Por qué me preguntas? Si tú sabes, la respuesta no está en el gurú que tú buscas, no existe ese gurú. No existe. ¿Ya? Está en ti. Está en ti. ¿Qué aprendiste tú? ¿Ya? Entonces también, ¿qué aprendiste tú de tu tradición andina, africana, colombiana? ¿Qué es lo que tu mamá te dijo? ¿Ya? ¿Qué lees en la ley? No solamente lo devuelve al sujeto. El verdadero maestro es el sujeto, es la persona misma, y a pesar de que crea que no tiene nada, porque viene de una familia disfuncional, de un mundo de violencia y de miseria, piensa que no tiene nada y por eso busca a alguien que no lo abandone, o una receta que le dé seguridad. Jesús le dice, no, tú lo tienes. Y quizás lo más rico que tienes, la sabiduría más honda que puedas tener, brota precisamente de tu caos. Estoy acompañando
desde un mes ahora una religiosa que, bueno, que conoció todos los abandonos posibles e imaginables, toditos, ¿no? Pero con una resiliencia se dice, ¿no? Extraordinaria, sacó de este drama la fuerza de su vocación. ¿Ya? Y como pocas veces le estoy afirmando, tú tienes vocación. Pocas veces digo eso, pero no necesariamente la que tú piensas. ¿Ya? Eso es otra cosa. ¿Ya? Quizás creíste en un gurú. ¿Ya? Pero la energía que sacaste de tu drama familiar, histórico, eso sí es vocación, eso es llamado. ¿Ya? Y en este devolverle a él mismo, devolverle a su propia tradición, a su identidad madre, diría yo, ¿no? Yo creo que también ahí es un tema candente con la vida religiosa. ¿En qué medida cuando alguien entra a la vida religiosa va perdiendo la conciencia de sus referentes culturales, ¿no? O incluso siente vergüenza de ellos? Pero pienso que esta identidad madre está ahí en espera y va a surgir en el momento preciso de las crisis, ¿no? Es cuando hay una crisis que vuelve el altiplano, o vuelve la Santa Tierra, o vuelve, ¿ya? Aparentemente me hice cortar las trenzas, ¿no? Saben que en el mundo andino cortar las trenzas es un crimen, ¿ya? Para la mujer, y lo hacemos tranquilamente sin darnos cuenta, ¿ya? Pero se le vuelven las trenzas a través de sueños, etcétera, cuando está en dificultad, ¿ya? Entonces, Jesús, ¿qué hace? Regresa a tu propia experiencia, y de ahí vas a poder sacar la respuesta a tus preguntas. Pero al mismo tiempo hace algo que está muy mal visto hoy día, muy, muy mal visto, y sinceramente creo que hay que volver. ¿Qué le dice? ¿Qué hay en la ley? ¿Qué hay en la ley? ¿Tú vas a decir eso a una formanda judía? No me atrevería, ¿no? Más bien diríamos, hay que trabajar la misericordia, la paciencia, hay que comprender su historia, ¿ya? Hay que mandarla a Belén para que trabaje todo esto. Pero hablar de la ley, o si hacemos un comentario de la regla, lo hacemos de tal manera que ya no queda nada de la regla. Que evidentemente lo importante es la libertad, que lo... Y yo lo he hecho varias veces también en el pasado, de no hablar de la ley, o cuando hablamos nos disculpamos. Pues, sí, es que bueno, es del siglo IV, V, VI, ¿no? Hay que comprender la mentalidad de la época. Y sí se trataba de volver a los fundamentos de la ética, precisamente porque es una generación que ha perdido completamente los contornos. A pesar de que lo que yo percibo es lo que llamo muchas veces el instinto ético, ¿no? Los jóvenes tienen un instinto ético. Esta mañana hablábamos de la necesidad de indignarnos, por ejemplo, ante la injusticia, ante la corrupción de este país, ¿no? Es muy raro que haya tanta corrupción y que todo el mundo lo ve como normal, ¿ya? Entonces, es urgentísimo hoy día tocar el instinto ético de los jóvenes, es decir, esto que es de Dios, diría yo, ¿no? Que queda cuando ya no queda nada de la ley. Nada. Y en la manera como Jesús se refiere a la ley es genial, pero creo que ni siquiera, yo recién me he dado cuenta trabajando esto,
O trabajando también cuáles son los grandes mandamientos, ¿no? Cuando habla con el escriba. Saben que Jesús nunca cita la ley a la letra. Nunca. Claro, retoma, pero por ejemplo en este diálogo, Jesús añade algo que no está en la ley. No defraudarás. Entonces, si añade eso, quiere decir que es algo fundamental para él. Entonces, propone la ley y creo que es indispensable hoy día volver a proponer la ley. Los fundamentos, el respeto mutuo, lo que en la Biblia se llama, me van a mandar tomates, pero el temor de Dios. El temor de Dios, que es este respeto fundamental al misterio, a Dios, ante Dios. Ese es el temor de Dios, ¿no? No es tener miedo a Dios, ¿no? Pero es retomar conciencia de la grandeza de nuestra vida, de nuestra aventura y de nuestra aventura colectiva. Porque lo que está gravemente en crisis hoy día es lo colectivo. Lo colectivo. Basta poner ¿cómo lo llaman eso? Para protegerse de la lluvia mientras estás esperando el bus. Bueno, el día siguiente ya está destrozado. Está destrozado. Y no creo que los chicos sean peores que nosotros cuando teníamos su edad. Simplemente ya no hay referencia ética colectiva. Pero me parece interesante que Jesús añada, no defraudarás. Es decir, no mentirás, no mentira. Ese es algo fundamental. Y cuando habla con el escriba, ¿cuál es el mandamiento más grande? Dice, tú amarás a tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu mente. Eso no está en la ley. Jesús lo añadió. ¿Qué manera, no? A la vez de asumir la ley como punto de partida y de recrear la ley a partir del Evangelio. Y el problema para nosotros es que muchas veces o tomamos la ley a la letra o ya no hay ley. ¿Y cómo hacemos para hacer de la ley un lugar vivo, creativo? Este encuentro con el joven rico, que es un antipastoral, ¿no? O sea, no hay buen maestro, quiere decir que tampoco hay buena congregación, por si acaso. Es lo mismo, solo Dios. No mi congregación, no Don Bosco, no Ignacio, no hay. Tú tienes las respuestas en ti, ¿por qué vienes? ¿Para qué vienes? Saben que en la tradición benedictina, cuando alguien se presenta para entrar al noviciado, se lo deja 4 días afuera, 4 días y 4 noches afuera, en la intemperie, para averiguar si busca a Dios. Si no, aquí no hay nada para ti, olvídate. Vuelve a lo tuyo y vuelve a los fundamentos de lo tuyo, que es la ética. La ética que te enseñó tu mamá. Y termina este encuentro con un rescate que viene del joven, no de Jesús. Nosotros hubiéramos dicho, oh, olvídate, ven con nosotros, todo se va a arreglar. Te prometo, cuando yo terminé el colegio, estudiaba con los jesuitas, por supuesto, ¿no? Entonces mi profesor de terminal, de retórica, sabía que yo quería hacerme monje, ¿sí? Y que yo tenía un proyecto de una comunidad en el tercer mundo, era la época del tercer mundo. Entonces yo soñaba con un monasterio en el tercer mundo, ¿sí? En medio de los pobres, con laicos que iban a trabajar con los pobres. Y el profe se había enterado de eso, un buen jesuita, excelente jesuita, ¿sí?
Y me llama una vez a su oficina, es todo oscuro, solo una pequeña lamparita en su... y me dice, sí, Pedro, yo sé que tú tienes ese proyecto, pero yo creo que tú tendrías que ser jesuita. Yo ya he caminado mucho con los benedictinos, ¿no? Y si tú te decides para los jesuitas, yo te prometo que este proyecto de comunidad en el tercer mundo se va a realizar. Pues esa es manipulación, ¿no? Y durante una semana estuve dudando hasta que uno de mis amigos de retórica, ¿no? de la terminal me dijo, pero ¿estás loco? Tú no tienes vocación para jesuita. Él tenía razón. Tenía razón. Y felizmente no me hice jesuita por los jesuitas y por mí. ¿Ya? Bien. Pero bueno, entonces Jesús no retiene al joven, más bien lo bota. ¿Ya? Lo devuelve a lo que ya tiene. Pero el joven sí añade algo esencial. Todo esto lo he cumplido, por eso es joven, ¿no? Todo esto lo he cumplido, siento que me falta algo. Esa es la bisagra. Esa es la bisagra, ¿no? O sea, ya no está buscando un gurú para responder a todas sus preguntas, como solución. ¿Ya? Pareciera que incluso ha olvidado el gurú. Casi que lo ha olvidado. ¿Ya? Me falta algo. ¿Ya? Esa es la clave de la vocación para la vida religiosa. Me falta algo y finalmente me faltará alguien. ¿Ya? O sea, la conciencia de una carencia fundamental no nombrada, algo me falta, o alguien me falta. Eso es la condición para pasar al discernimiento cristiano. Hasta ahora es un discernimiento humanista, diría yo, ¿no? Tú lo tienes a tu disposición, hazlo, olvida tus ilusiones, ¿no? No, pero siento que algo me falta. No es Jesús que le dice te falta algo. Nosotros muchas veces lo decimos al candidato, te falta algo. Nosotros lo tenemos. Bien, entonces esta bisagra vocacional, diría yo, permite a Jesús cambiar de velocidad. Y pasamos al punto 3. El riesgo de la apuesta cristiana a contracorriente. Son los versículos 20 a 22. Aquí hay un cambio, un corte radical. Jesús lo miró. Ya no es un joven para pescar, ¿no? Es él. Lo miró, cambió de mirada. Eres tú que me interesa. Tu persona me interesa como persona. Y es una mirada que va a ir más allá de la rutina, incluso de los buenos acompañantes, ¿no? Si ustedes han sido formados en esta buena casa para la formación, si han hecho además el diplomado de la Ruiz de Montoya, ahí, ¿no? Y si no sirven para la Montoya, entonces también hay en Maús, ¿no? O sea, si han aprendido a acompañar, ¿ya? Finalmente el acompañamiento puede volverse una rutina. Y yo constantemente tengo que luchar contra la rutina del acompañamiento. Y la única manera de luchar contra la rutina del acompañamiento es orar. Es la única manera. Si no, tú te vuelves un profesional del acompañamiento. ¿Ya? Y si tú estás acompañando mucho y durante muchos años, hay muchas cosas que has escuchado varias veces
ya sabes. No, Jesús ya sabía del joven antes, pero a partir de aquí ya no sabe. Es un ignorante, ¿no? Y ahí empieza entonces la confianza en el Espíritu Santo. Cuando empiezo un retiro de mes, por ejemplo, siempre digo a la persona acompañada, mira, yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé lo que va a pasar, eso depende del Espíritu y depende de ti. Y lo vamos a escuchar juntos, juntas, ¿no? Pero no tengo absolutamente ningún guión, justamente. Tampoco Jesús tiene guión. Ningún método. Entonces una mirada que salta, si quieren, el tema del acompañamiento. Finalmente a Jesús ya no le ocupa el acompañar a este joven, sino otra cosa. Lo que le interesa es la relación con él. Me parece también un criterio de la capacidad de relación. La capacidad de relación del acompañante y de la persona acompañada. Lo miró como persona y tuvo ganas, es una gana que no había programada, se le vino. Me atrevería a decir, se enamoró de él, lo miró, lo vio como persona y tuvo ganas de una relación privilegiada con él. ¿No es eso acaso la vocación? La vocación es eso, no es la conformidad al carisma, la generosidad, la capacidad de orar, eso no es vocación. La vocación es la relación con Jesús y a partir de él la capacidad de relación. Y vamos a ver que ese es el hilo conductor de toda esta fase del discernimiento de Jesús. Puesto que está enamorado de este chico, de la vida de este chico, diría yo, es como que está fascinado, enamorado de la vida de este joven, da un salto muy arriesgado, que seguramente ningún acompañante así erudito les aconsejaría, ¿no? Ninguno. En Emmaús por lo menos decimos no te enamores de la persona a quien acompañas, ¿no? Pero claro, Jesús es Jesús, ¿no? Da un salto, el propio Jesús debe saber que ese salto es un poco absurdo. Lo miró y lo amó. Supera la simple escucha también la intención. De nuevo, aquí no hay ninguna intención. ¿Se dan cuenta que no hay ninguna intención? Hay amor, punto. ¿Ya? Parece que Jesús no lo pensó, no lo planificó. Esto no estaba en el programa. Dio un salto al abismo y se arriesga, se lanza a proponer una relación vital. Sin ninguna promesa. Si tú quieres ser perfecto, vive de otra manera las relaciones. Y no hay ninguna promesa, no te prometo nada, ni promesa verdadera, ni promesa falsa. Nada. Arriésgate, punto. Ese es muy típico de Jesús, ¿no? La no promesa. Cuando Santiago y Juan preguntan o piden los 2 asientos, a la izquierda y la derecha, eso está reservado para los ladrones, ¿no?
Ya están reservados esos sitios, ¿no? No hay promesa. Beberán la copa, pero más allá, nada. Y a nosotros, dice Pedro, ¿qué nos espera? Nosotros hemos dejado todo. ¿Qué nos vas a dar? Nada. Nada. Persecuciones. Sí, el cielo, pero eso es para todos, ¿no? Eso es para todos. Jesús no promete nada. Propone una relación vitalizante de vida. Pero esta relación está condicionada, cosa que también nos cuesta con una vida religiosa en perdición. ¿Bien? Nos cuesta poner condiciones, porque decimos, si además le ponemos condiciones, ya no tendremos a nadie. ¿Bien? Y no, Jesús lo ama, le propone una relación nueva, pero le pone una condición. Bueno, la condición es la condición cristiana fundamental, no negociable. Son los pobres. Son los pobres. Y si hay una ambigüedad o de la comunidad o del muchacho para con los pobres, se acabó. Se acabó. O sea, esta dimensión kenótica, diría yo, ¿no? Del amor a los pobres, del lavatorio de los pies, de la renuncia al poder. Entre ustedes no puede ser así. Esas son maneras y costumbres de los poderosos del mundo. Entre ustedes no puede ser. O cuando Pedro dice, a mí no me lavas los pies, porque quiere mantener jerarquías. Jesús le dice, ¿es esto o te vas? ¿No? En la última cena, ¿es así o te vas? Eso no se negocia. El problema es que lo negociamos cada rato, ¿ya? Con pretextos admirables, ¿no? Cuando se tiene que, o sea, siempre me quejo de eso, ¿no? Entonces ya conocen la canción, pero cuando se trata de cerrar una casa, una misión, la cual es la que se cierra, la que está con los pobres, siempre. Pues que no tenemos gente, o no tenemos gente que quiera ir ahí. Bueno, entonces no tiene vocación a la vida religiosa. Y simplemente no tiene vocación cristiana, ni siquiera a la vida religiosa, ¿no? El criterio del pobre es un criterio no negociable. Véndelo, dalo a los pobres y después tú verás, sígueme. La relación. ¿Cuáles son esas riquezas que tendrá que soltar el joven rico? Sí, quizás son sus riquezas materiales, pero me van a decir los y las que entran a la vida religiosa hoy día en nuestros países no son ricos, más bien son todo lo contrario. Son ricos de tradición, son ricos de cultura. Son ricos de sufrimiento, todo lo que hemos visto en la primera parte, pero no tienen plata, ¿no? Entonces, ¿qué tendrán que dar a los pobres? Sus ideas. Esa es su riqueza mayor que hay que dar a los pobres, ¿no? Su ideología, y por ejemplo hoy día la ideología del triunfo, la ideología del progreso. Y admiro mucho, ¿no? Los jóvenes peruanos que se sacrifican de manera increíble para progresar o para que la familia progrese. Formidable. Solo que esto no es el camino cristiano. Eso no es el camino de la vida nuestra. Entonces, darlo a los pobres también es renunciar a sus ideologías. Lo que voy a ver es que es precisamente esas mismas ideologías que sostienen la vida religiosa.
Lo vamos a ver ahorita. No se trata solamente de una opción por los pobres. Creo que esta opción por los pobres la hemos hecho todos. Y pienso que muchos jóvenes pobres también lo han hecho. O sea, que aman a los pobres, que quieren el bien de los pobres, lo han hecho. La vida, el criterio de la vida consagrada es la opción por la pobreza. Es por ser pobre o en medio de los pobres. Y finalmente Jesús todavía se lanza mucho más y dice, y sígueme. No como el gurú que tú querías, sino a la aventura. A la aventura. Se trata de una experiencia mística, de nuevo, que va como en contraste con el carrerismo individual, la ideología de excelencia. Por eso digo, ¿no? O sea, la excelencia es una ideología mundana que ha invadido nuestras comunidades, ¿no? Una vida religiosa competitiva, activista. No, sígueme. Ese es lo único que importa. Y bueno, este episodio, como les decía, termina mal, ¿no? Termina mal por el fracaso. Asumir el fracaso en la pastoral vocacional es una garantía que somos cristianos. Porque evidentemente ese camino que propone Jesús solo puede llevar al fracaso. Ser cristiano lleva a la cruz, al fracaso. Entonces es un fracaso recíproco. Es una de las pocas veces, no es tan pocas, pero por lo menos yo creo que hay tres veces en que se ve Jesús realmente muy triste. Es esta, es en Getsemaní, por supuesto, ¿ya? Y en la muerte de Lázaro. Siempre relaciones, por si acaso. Son siempre relaciones frustradas. Es eso lo que le da tristeza. Entonces, el joven se va muy triste porque tenía muchos bienes. De nuevo, creo que también es un poco la manera como el evangelista muy superficialmente ha interpretado, como interpretó por qué Judas traicionó a Jesús, ¿no? Yo creo que la cosa es mucho más profunda. Puede ser que el joven todavía no estaba listo, o que tenía que procesar este vuelco del amor, ¿no? O sea, uno no responde al amor de manera tan rápida cuando uno buscaba, de hecho, un gurú. ¿Ya? Entonces, fracaso y decepción tanto de Jesús como del joven. Nosotros nos atrevemos a fracasar. Cuando fracasamos, ¿a quién culpamos? Al formador, al acompañante, o a esos jóvenes también, ¿no? Que hacemos todo para tenerlos, pero cuando se van, los culpamos a ellos. Porque no hemos aprendido una cosa fundamental de la vida cristiana, fracasar. Hay que fracasar. Y creo que nuestro afán de tener vocaciones baratas es porque no queremos fracasar. Es decir, que no queremos cambiar de rumbo. Tenemos un dogma del éxito, debemos tener éxito, porque si no, no somos de Dios. Y el que más fracasa es Dios. Es el propio Dios, el más fracasado. Con nosotros siempre le sale el tiro por la culata. Siempre. Pero cuando le sale el tiro por la culata, ¿qué hace Dios? Desde el Antiguo Testamento. Cambia de rumbo.
Se arrepiente, dice la Biblia. Es muy bonito eso, ¿no? Cuando Dios se arrepiente, es que se da cuenta que fracasó y que tiene que reinventar otra manera. Yeah. Nosotros no queremos fracasar y por eso vamos a morir. Salvo si aprendemos y aceptamos de fracasar, resucitaremos. Yeah. Bueno, entonces ese momento del fracaso también, ¿no? Es un momento clave. El momento clave de la me falta algo, no sé qué, y el momento del fracaso. Fue un dolor muy grande para Jesús. No porque no pudo añadir un 13º apóstol. No, simplemente porque lo amó. Nada más, sin otra intención. Y eso fue la fuente de su tristeza. Bien, pero no quiero dejarles con esto porque es un fracaso, pues. Entonces voy a intentar imaginar otro guión, o no tanto otro guión, sino una prolongación del guión. Y creo que esta prolongación del guión es parte del discernimiento. ¿Ya? Es parte de esos criterios de acompañamiento. Bueno, eso sí, muchas de ustedes conocen mi parábola, ¿no? Como yo también amo mucho a ese joven, y cada vez que se nos va uno de la comunidad, que se nos fue, pues que ahora ya ningún joven puede irse, porque ya no hay ninguno. ¿Ya? Siempre estoy con la ilusión de volver a encontrarlo en camino, ¿no? O sea que no, a mí por lo menos no se me viene a la mente condenarlo. Más bien estoy tratando de ver dónde anda, por dónde anda ese chico. Y entonces me puse a imaginar, a partir de un pequeño hecho típico de Marcos, ¿ya? Que es único en Marcos, en Getsemaní. Ustedes se acuerdan de que en el Evangelio de Marcos, en Getsemaní, hay un joven que no se sabe quién es, que está solamente vestido de una toalla. Y cuando quieren atraparlo, suelta la toalla y se va desnudo. La tradición dice que este joven es Marcos, que es el evangelista, que es su manera de firmar el texto del Evangelio. Porque no tiene nada que ver con nada ese chico. Entonces el guión, la prolongación del guión es lo que pasó entre el momento en que los dos muy tristes se separaron, y el momento en que yo vuelvo a encontrar, creo yo, el joven rico en Getsemaní desnudo. Y posiblemente que el joven rico puede haber sido Marcos. ¿Por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no? El evangelista. Pero ¿qué pasó entre los dos? No sé, si me pongo en el pellejo del joven, esta mirada de Jesús, que no se la esperaba, ¿no? Cuando Jesús lo miró, ¡pa! Y lo amó, ¡po! ¿Ya? Eso fue fatal para ese chico. Eso fue fatal. No hubiera pasado eso con los folletos de presentación de la vida de la congregación y ¿no? Nada, no. Entonces yo creo que Jesús ha dejado en ese joven, como en nosotros, espero yo, en mí por lo menos, una herida incurable. Esa es la pastoral vocacional. La herida incurable de la mirada de Jesús.
como un golpe definitivo, como si esta mirada hubiera puesto en proceso de podredumbre todo lo que tenía ese chico. Todas sus riquezas, todas sus ideologías, todas sus ilusiones de gurú, todo esto como que ha ido pudriéndose bajo esta herida y esta mirada. Una pastoral vocacional donde no hay esta herida no sirve para nada. Lo que imagino también en esta prolongación del guión del joven rico es que ha habido como un seguimiento informal y a distancia. ¿Ya? Y lo imagino estando en la muchedumbre, escuchando a Jesús, escuchando todas las ocurrencias de Jesús, ¿no? Y me imagino también a Jesús. Claro, esa mirada también la había herido a Jesús. Entonces lo reconocía en cada esquina. Ah, ¿tú estás ahí tú? ¿Otra vez? ¿Ya? Este seguimiento informal en lo cotidiano de Jesús, ¿no? Como que cada vez que el joven está en la muchedumbre y que ve, por ejemplo, la mujer hemorroísa, o que ve el asunto de Zaqueo, o todo pues, ¿no? O que ve la viuda de Naín, lo ve todo a distancia, pero lo ve todo como nosotros. O sea, por eso la clave es ver a Jesús en el Evangelio, aunque sea a distancia. ¿Ya? Sospecho que cada vez que Jesús hacía o decía algo, el joven a la vez soltaba algo y se acercaba, pero hacía el proceso por sí mismo. ¿Cómo hacemos para tener este seguimiento informal en el caos de la vida? ¿Cómo acompañar el proceso de conversión y de despojo de toda seguridad? ¿Cómo vamos a condenar a este joven si nosotros mismos en la vida religiosa todavía no hemos comprendido eso? Si todavía buscamos seguridad. Entonces, creo que en este acompañamiento informal, en el terreno, en el caos de lo que hablaba en el comienzo, hay una invitación a la conversión nuestra y al despojo nuestro ante todo. Y quizás habrá sido el único consuelo de Jesús en Getsemaní. Estaba él y no participaba de la comunidad. La comunidad dormía. Él estaba. ¿Ya? Él estaba. Y nosotros vivimos eso con varios de los que han estado con nuestra comunidad, jóvenes, ¿no? Y que han vuelto a acercarse a la comunidad, pero no ya para ser miembro de la comunidad, sino para apoyar a la comunidad. Ahora que nos volvemos viejos, ¿ya? Provocamos la compasión de los que estuvieron con nosotros. ¿Ya? Es admirable. ¿Por qué? Porque supongo que la mirada de Jesús les habrá traspasado. ¿A dónde iríamos? ¿A dónde iríamos? Esa es la conclusión del joven rico. ¿A dónde voy a ir? Ya tú me has fregado, ¿no? Bueno, termino entonces con una de las cosas que más nos escandaliza, ¿no? Que es la hemorragia de supuestas vocaciones. Después de haber estudiado y haber aprovechado
todas las seguridades que les dábamos, ¿no? No hay ninguna congregación que no sufra de esto, todas, ¿no? Yo creo que que esta hemorragia no es para culpabilizarnos, ¿no? Hay mucho también de la cultura, del ambiente en el cual nos encontramos, donde ya no hay fidelidad, ¿no? Problema ético. Pero también creo que es la consecuencia de un discernimiento apurado. Eso creo que Belén lo ha dicho también a su manera. De un afán de tener gente, ¿ya? Y entonces la consecuencia es esa, porque hay como una especie de hipocresía mutua, ¿sí? Que es lo contrario del paradigma del joven rico. Bueno, eso es lo que me ocurrió. Estábamos compartiendo el tema del fracaso y no sé si nos puedes dar luces, por ejemplo, cómo provocar o ayudar a la joven, sobre todo a fracasar en sus ideologías. Otras cosas tal vez se siente obligada que tiene que hacer, pero su ideología está con ella. Y muchas veces en este proceso de acompañamiento, tal vez nosotros también no llegamos hasta allá. Entonces, ¿cómo provocar, cómo ayudar que eso es necesario para entrar, para ese encuentro con Jesús, para dejarse mirar, ¿no?, con Él? No sé si ahí, por favor, puedes ahondar un poquito más. Sí, yo creo que el tema del fracaso como camino espiritual, ¿no? La cruz es un camino espiritual, pasa por el cuestionamiento de nuestra ideología, de nuestros absolutos, ¿no? Cuando decimos por ejemplo, todo el tema que mucho se está trabajando ahora de las imágenes de Dios, que tienen que ver con mi propia autoimagen, cómo me comporto, cuáles son mis categorías, ¿no? Entonces, el encuentro con Jesús es necesariamente el derrumbe, casi me atrevería a decir, de toda ideología, ¿ya? Pero también de la nuestra como vida religiosa. Los discípulos en la primera parte de mi reflexión estaban con su ideología y por eso rechazaba la bendición, ¿no? El tema de la bendición. Entonces, ¿cómo desarmar estas ideologías? No sé, con el encuentro con el verdadero Jesús, no el Jesús de nuestra ideología de la vida religiosa, sino por eso desde mucho tiempo estoy soñando con crear una escuela de discipulado, y creo que la vida religiosa es escuela de discipulado. Es decir, volver al Jesús que sorprende, ¿no? Volver a la ignorancia. Como los primeros no sabían nada y se dejaron sorprender, ¿ya? Lo que nos falta es la sorpresa. Y para la vida religiosa como tal, aceptar, cuestionar las ideologías. Cuando decía que Dios, Yahvé, cada vez que fracasa, inventa otra cosa. Es decir, que pone en tela de juicio sus prejuicios de Dios. Los pone en tela de juicio para inventar otra cosa en el amor. Entonces, yo creo que hay que pasar por este cuestionamiento de los prejuicios. Dejamos a un joven mujer de 45 años, que tiene muchas heridas incurables, como dijo Belén, a saltar en este abismo de entrega total a Dios. ¿Dejamos o no? A Dios sí, pero no en una estructura. Yo creo que el drama no es Dios. Y no sé, Belén no está aquí, creo, pero yo creo que la fe es sanadora. La fe es sanadora,
aún para los no creyentes, curiosamente, ¿no? O sea, sí, ayuda no a sanar, pero sobre todo a dar sentido, ¿ya? Pero ahí donde no podemos recibir a una persona con heridas incurables es en una estructura institucional como la nuestra. No, porque la estructura misma ya está produciendo patologías, ¿ya? Y lo que va a hacer es aumentarlas. Duro, ¿no? Sí, más que pregunta es agradecimiento por la luz que he podido recibir esta tarde, tanto en el primer momento como ahora contigo. Y me parece que un punto importante también de lo que tú has dicho es, creo que en nuestras comunidades y también en el acompañamiento con jóvenes, nos falta como vida religiosa la capacidad de confrontación. Hay mucho miedo, inclusive que el joven o la joven exprese y diga cómo nos ve. Y creo que preguntarnos también aquí como asamblea, ¿qué es lo que nos mueve en nuestro diario vivir? Creo que el fundamento se está debilitando cada vez más y muchas, entre comillas, no hay tiempo, estoy agobiado o agobiada, me pesa la tarea, el sueño, o sea, no hay espacio, pero esencialmente, ¿para quién no hay espacio? Creo que también ahí es importante tú lo que nos has dicho hoy. Gracias. Sí, yo por eso decía que la vida religiosa en el fondo ha adoptado la ideología del mundo. Y por eso decía, el camino del Evangelio es a contracorriente. Cuando Jesús dice, suéltalo todo, da a los pobres, es absurdo, pero ese es el camino. Una pregunta. Cuando estamos en el proceso de formación, entramos por ahí en un ambiente de trabajo personal y demás, ¿no? La pregunta es, ¿puede eso debilitar nuestra fe o debilitar nuestro espacio de oración? Bueno, depende cómo está pensado el trabajo. Yo creo que el trabajo sobre sí mismo, sobre las relaciones, ¿no? El hilo conductor son las relaciones. Si el hilo conductor del proceso son las relaciones consigo mismo, con su historia, con Dios, con los hermanos, con el pueblo, no, yo creo que sí esto puede o al contrario, fortalecer la fe y dar sed de algo más. Como el joven, todo eso lo he cumplido, me falta algo. Y es la dimensión mística. Pero sí lo que constato es que muchas veces, porque por haber acompañado también muchas congregaciones, los programas, ¿no?, están hechos con categorías justamente competitivas, con etapas para pasar, en fin, ¿no? Hay un modelo, un perfil de la religiosa de mi congregación o del religioso de mi congregación que se impone por encima del proceso, como si el perfil fuera más importante que el proceso, ¿ya? Y creo que lo importante es el proceso. Y puede ser que en un noviciado los procesos sean totalmente diferentes los unos de los otros, o diferentes del marco de la congregación. Por eso insistía en el acompañamiento informal del joven, ¿no? El segundo guión se lo ve haciendo proceso fuera de la estructura, pero muchas veces sí estoy de acuerdo que la estructura impone un perfil o impone una meta y no permite los procesos, y en particular proceso espiritual. Sí. ¿Qué se podría decir sobre su proceso de una mujer ya adulta de 29 años, su relacionamiento con Jesús, cuando ya tuvo una experiencia de vida en dos congregaciones,
que afuera el trabajo lo hace muy bien, excelente, pero dentro la relación, que no es, o sea, su relación en la comunidad ha tenido una experiencia muy no tan agradable, como lo decía Belén, en cuestión con la autoridad, ¿no? Y no de dejarse acompañar. Entonces, ¿cómo sería si esta persona sigue buscando la vía religiosa? ¿Y cómo se podría ver que ha evolucionado en respecto a su relación con Jesús? Bueno, el hecho que ella ha estado ya en varias congregaciones es muy sospechoso, ¿no? Habría que discernir ahí por qué pasó, y probablemente, porque son experiencias que se conocen, ¿no? Probablemente que cada vez que encuentra un obstáculo, algo que resiste, un límite, ¿ya? Escapa, ¿ya? Es un proceso de escape, o sea, de doble escape. Probablemente que está escapando a un tema propio de su vida como mujer, como persona, ¿ya? Pero está también escapando a todo el tema del límite, porque la autoridad es el límite, ¿no? Entonces, sinceramente pienso que este tipo de perfil, justamente para retomarlo, ¿ya? No puede ayudar a la comunidad y a la congregación, de ninguna manera. Le va a complicar la vida, y podríamos decir, sí, pero bueno, ¿no? O sea, no, la ley también es el límite, ¿no? Quizás no me tragaron mucho eso de la ley, pero me parece muy importante hoy día, ¿ya? Entonces, no, yo creo que son indicios, por lo menos, de algo que debe estar trabajado, debe trabajarse fuera de la institución, ¿no? ¿Una pregunta más? No entiendo bien cuando usted habla. Sí. Okay. No entiendo bien cuando usted habla del único consuelo de Jesús a Getsemaní. ¿Cuál fue este consuelo? Pues que nosotras nos ayuda, ¿no? Que tengamos consuelo en nuestro servicio de formación, de acompañamiento. ¿Cuál fue este único consuelo de Jesús a Getsemaní, por favor? Ya, ustedes son de la Santa Cruz, ¿no? Entonces, deben saber, ¿no? Bueno, contemplo Getsemaní primero y después lo confronto con mi propia experiencia comunitaria, ¿no? Pero puede ser que en el caso de ustedes sea diferente, ¿no? Bueno, en Getsemaní, los tres principales, los profesos solemnes del consejo provincial, ¿ya? O general, dormían, mientras el que probablemente había entendido mejor el asunto, Judas, estaba vendiéndolo, ¿eh? Y al final todos huyeron. Y en la noche anterior todavía preguntaban para saber quién era el más importante. Eso es terrible para Jesús. Pero claro, eso es romanticismo lo que estoy diciendo. Ese chico con su toalla sí es el joven rico, que poco a poco en su propio camino laical, de vecino, de barrio, ha ido escuchando a Jesús, acercándose a él, y finalmente, fascinado por Jesús, llegó a Getsemaní, sin ser parte ni siquiera de la comunidad. Ese es el consuelo. Bueno, ¿ya? Pero entonces, si este joven lo comparo a los que dejaron la comunidad, ¿ya? Pero hay que ver por qué dejaron la comunidad, ¿ya? Si dejaron la comunidad porque aprovecharon de ella y después se fueron, ¿ya? Bueno, eso es otro tema. Pero estaba hablando, y quizás esto supondría retrabajar la presencia de la comunidad. O sea, yo decía, Jesús estaba en el barrio, estaba con las mamás, no estaba en la confer, ¿no?
estaba ahí. O sea, el lugar de bendición es el lugar de lo cotidiano. La vecindad, que hemos trabajado en aquellos años, ¿no? Una vida religiosa inserta era la que privilegiaba la vecindad. Yo creo que hemos perdido mucho eso, mucho. Y entonces, yo veo en Chucuito, acá, ¿no? Gente que han estado muy cercano a nuestra comunidad y que son maravillosos discípulos. Y que como que se reintegran a la comunidad de otra manera. Están en el Getsemaní con nosotros. Ese es el consuelo. Bueno. Solo quiero aclararme tal vez, cuando usted decía que es importante retomar o las reglas éticas o tocar el instinto ético de los jóvenes hoy día, ¿se refiere a todos los valores del Evangelio cristiano? Pienso, no sé. Yo detesto la palabra valores, porque valores son cosas abstractas. ¿No? En nuestros colegios mucho se trabaja la formación a los valores, pero es abstracta. Yo creo que la ética no es un asunto de valores, es un asunto de relaciones. La base de la ética son las relaciones. ¿Ya? Tú no haces a tu prójimo lo que no quieres que te haga. ¿Ya? Entonces, no tanto los valores evangélicos, sino la manera como Jesús se relaciona. Y esas relaciones no son puramente espontáneas, ni son puramente emotivas, que es el drama de Facebook, ¿no? ¿Ya? Son relaciones que están preguiadas por unas normas fundamentales. ¿Ya? Me van a decir, digo lo contrario de lo anterior. No, tú puedes estar muy espontáneo en la bendición y al mismo tiempo saber cuál es la regla de juego de tus relaciones. Y creo que hoy día la gran mayoría no saben cuál es la regla de juego. Y no nos atrevemos a darla, porque pensamos que si la damos nos van a rechazar. Es el problema de los papás, de los profesores y de las congregaciones. Y es lo que vemos hoy, es como estamos llegando a un tope donde si no retomamos la cuestión ética, eso va a ser un estallido en nuestras propias comunidades, ¿no? Lo que pasa en nuestras comunidades por este relativismo, este individualismo. Entonces no hablaría de valores, pero sí hablaría de fundamento de la relación. Y eso se aprende. Nosotros lo aprendimos con la mamá, o con la abuelita, o con el colegio. ¿Ya? Sabíamos lo que era bueno y lo que hay que amarlo, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer. Ahora, que en nuestra generación hemos absolutizado eso y ya no tenemos camino, proceso, ¿ya? También es verdad, pero creo que hoy día el problema es inverso. Y saber, por ejemplo, que cuando entro a la vida religiosa, renuncio, porque es la regla, porque es la decisión de la comunidad, a una serie a un tipo de relaciones. Me acuerdo cuando estaba de formador en el seminario diocesano, conversábamos muchas veces con los muchachos sobre el celibato del sacerdote, y les decía, yo creo que tendrían que poder escoger de casarse o no. Me parece que evitaríamos muchos dramas, y además está en la tradición. ¿Ya? Pero si tú públicamente te comprometes a ser célibe, porque es tu opción de vida, tú tienes que cumplir. Puedes caer, puedes tener fallas, pecados, ¿no? El ser pecador es un derecho, pero además es un hecho. ¿Ya? Es un hecho primero. Pero si tú ya en ese momento ya tienes tu hijo y tu mujer, y que tú dices públicamente que te comprometes al celibato, eso es gravísimo. Eso es burlarse de Dios, de ti, de la iglesia, de la gente. Y la gente muchas veces no te lo perdona. Perdona los pecados, pero no perdona
defraudar, la mentira. Entonces, para esas cosas sí hay que recuperar la densidad de las reglas de juego de nuestras relaciones. Y pienso que cuando se habla de valores es una manera de pasar por debajo, ¿no? Se decía de los jesuitas, pero no está Belén acá, entonces, que ponían sus principios tan alto para poder pasar por debajo, ¿no? Es un poco el problema de los valores. Son tan altos, tú has hecho el saludo a la bandera y todo sigue igual por abajo. Eso es lo que pasa en la vida religiosa. Entonces por ahí iría. Pero puede ser sorprendente de decir eso.